Bueno, y ya estamos con nuestro próximo invitado, un amigo de la casa, Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Raúl. Han pasado cosas en educación porque, claro, conocimos los resultados de la PAES y vienen, como cada año, ciertos temas que empiezan a ser recurrentes y que terminan siendo como polémicas estacionales, si se quiere. Todo lo que pasa respecto a los resultados mismos de la PAES, el sistema de admisión en la educación superior, y ocurren alertas que nos llaman la atención solo ciertos momentos y después pareciera que nos olvidamos de lo que ocurre. Pero obviamente son problemas que permanecen en el tiempo. En tu opinión, los últimos resultados que conocimos de la PAES, toda la información que está ocurriendo ahora con la admisión en la educación superior, ¿qué diagnóstico habría que hacer de la situación actual de la educación chilena? Claro, hay cosas siempre positividad vinculadas a la PAES y otras, como tú bien dices, son diagnósticos que se van moviendo en el tiempo y se repiten. Lo positivo, para una nota positiva, es que tenemos un sistema de educación superior muy potente, muy maduro, que ofrece amplias alternativas a un número importante de estudiantes. Chile tiene una de las mayores coberturas en educación superior en Latinoamérica, incluso a nivel mundial. Y esa cobertura, a diferencia de lo que algunos puedan señalar sin mucha evidencia, ofrece buenas oportunidades para los alumnos que pasan por la educación superior. El premio salarial, por ejemplo, esto es lo que la diferencia en reportaciones entre un joven que pasa por la educación superior y uno que no lo hace, en Chile es superior a 2 veces, es el más alto de todos los países de la OCDE. Entonces tenemos un sistema maduro que ofrece alternativas y que desde ese punto de vista yo creo que es positivo, nunca hay que olvidarse de eso. Y al mismo tiempo, la prueba PAES y otras informaciones que van circulando en estas épocas, el cierre del año escolar, esto, demuestran problemas de los cuales el país no ha sido capaz de salir con fuerza. Una cosa, Raúl, que estamos teniendo un problema con el audio, entonces te van a pedir si es que puedes desconectar los audífonos. Te escuchaba un poco ahogado, estamos haciendo algunos esfuerzos, nos están diciendo los auditores, y ahora sí estamos con Raúl bien conectado. Ahí, ¿se escucha mejor ahí? Muchísimo mejor, Raúl. Ahora sí te escucho. Que lo habíamos probado antes y había funcionado y ahora no funciona, pero no importa. Problemas de la radio en vivo, no pasa nada, en cosas que ocurren. Está bien, está muy bien. A ver, lo que transmitía, para no repetir todo, pero que tenemos cosas positivas de nuestro sistema de educación superior. Uh-huh. Y esas cosas se notan. Una amplia cobertura, un sistema diverso, que ofrece oportunidades, que permite que jóvenes vean en la educación superior un amplio espacio de mejores alternativas y que efectivamente entrega esos resultados. Les decía que el premio salarial en Chile es de los más altos de la OCDE. La diferencia entre pasar por la educación superior y no pasar por ella en Chile sigue siendo relevante. Y eso es bueno, y tenemos un sistema maduro con una amplia oferta que combina tanto las universidades del Estado como amplias universidades privadas que ofrecen muy buenas alternativas de calidad. Y al mismo tiempo seguimos lidiando con los mismos problemas que se arrastran. Se arrastran los problemas de brechas de resultados, donde el grueso de los alumnos que asisten a colegios particulares pagados tienen sistemáticamente mejores resultados que los que van al mundo de la educación pública, y eso no es un problema de la educación particular pagada, es un problema de la educación pública que no permite, que no ha avanzado con la fuerza que se necesita, y es ahí donde deben estar los esfuerzos. Y lo que uno ve es que lamentablemente esos esfuerzos hoy día, en mi opinión, no está claro que se estén haciendo de la mejor manera. O sea, y a esto le agrego una polémica adicional, que es la polémica de la información. Este año tuvimos una muy mala noticia, y es que hubo una negativa muy fuerte a que la ciudadanía se informara de la mejor manera en relación a los puntajes de la PAES. Y eso ciertamente es complejo, porque lo que uno quisiera es el máximo de transparencia para que
tanto la ciudadanía se informe de mejor manera y tome las mejores decisiones, y también para que la política pública se nutra de esa información, la academia se nutra de esa información y pueda hacer propuestas. Y hubo mucha opacidad en torno a la entrega de resultados. Por lo tanto, lo bueno es que tenemos un sistema de educación superior robusto, maduro, que ofrece oportunidades. Lo malo que sigue notándose es que nuestro sistema escolar aún manifiesta brechas de aprendizaje que son complejas, y creo que hay una falta muy evidente de política en torno a cómo hacerse cargo de la mejora de esas brechas, porque todo esto además se ha influido por la pandemia, por las paralizaciones previas a la pandemia, por la captura que a mi juicio existe del mundo de la educación pública, y yo no veo en esos puntos reacciones claras que permitan salir de ese estado de cosas que es un estado complejo. Oye, Raúl, y a propósito de la admisión en la universidad, o en la educación superior más bien, hay un punto, una política nueva bastante importante, que fue la gratuidad universitaria, que tuvo un efecto en la cantidad de personas que asistieron o asisten a la educación superior, pero también un efecto institucional respecto a cuánto podían cobrar las universidades que se adscriben a este sistema, cuánto pueden crecer en su matrícula, y un montón de cosas que algunas las ha tenido con un problema financiero más o menos preocupante. Desde ese punto de vista, sí, una cosa ¿qué efectos ha tenido la gratuidad? Si uno hiciera un balance, efectos de mayor cobertura, de si verdaderamente logró que personas que no hubieran entrado entraran en la educación superior, y también de mantenerse en la educación superior y no desertar, que también es un problema que arrastra nuestro sistema desde hace harto tiempo. Claro, desde antes de la gratuidad se aprobó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y en ese momento, a mi juicio, hubo un problema serio de diagnóstico, porque se instaló la idea de que la gratuidad era necesaria para ampliar la cobertura en la educación superior de sectores más vulnerables. Y la verdad es que ya en ese momento la cobertura en Chile, en todos los segmentos, y en particular en el mundo de los primeros quintiles de ingresos, de menores ingresos, ya es bastante alta. Y por tanto, y siempre los que participamos en ese debate dijimos, la gratuidad no va a, por sí sola, incrementar la cobertura en los sectores más vulnerables, porque esa falta de cobertura, que en Chile es importante, pero que podría subir aún más, depende de otros factores, fundamentalmente de la calidad de la educación parvularia, de la educación básica y media. Porque ya teníamos buenos instrumentos financieros, becas y créditos subsidiados por el Estado, que apuntaban precisamente a romper las barreras económicas que pudiesen existir en la educación superior. Entonces, la gratuidad en la práctica lo que hizo fue encarecer para el fisco el financiamiento de la educación superior, poner los pocos recursos que tenemos en el sistema, ponerlos en la educación superior y no ponerlos en la educación parvularia, ni en la educación básica ni media, y reemplazar los sistemas de becas y créditos subsidiados por el Estado por este sistema de gratuidad, encareciéndolo para el fisco, no mejorando tanto las condiciones para las personas y generando además una distorsión muy fuerte para las instituciones que se incorporan a la política de gratuidad. Por algo muy simple, porque la gratuidad implica fijarle los precios a las universidades y a los institutos profesionales. Y esa fijación de precios se traduce en restricciones para la innovación, restricciones para el desarrollo, restricciones para el crecimiento de esas instituciones, y apunta a una uniformidad del sistema que es muy complejo. En definitiva, la gratuidad trata a las universidades como si fuesen todas iguales. Claro. Y si hay algo valioso, hay algo virtuoso de los sistemas de educación superior, es que estos precisamente tengan elementos diferenciadores. Que la diversidad del sistema se manifieste para que las personas puedan optar. La gratuidad es una dificultad para esa diversidad, es una dificultad fuerte para las instituciones. De hecho, muchas universidades, en particular las del CRUCH, que adhirieron todas a la política de gratuidad, se quejan sistemáticamente de los problemas que les significa la gratuidad en su sistema de financiamiento. Tiende a homogeneizar la calidad y le pone un límite, le pone un techo a la calidad del sistema. Y al mismo tiempo
la promesa de incorporar más jóvenes a la educación superior por la vía de este sistema de financiamiento en la práctica no se ha cumplido. De hecho, se ha movido muy poco el margen de personas que se incorporan al sistema, porque la verdad es que las barreras que efectivamente pueden existir ya estaban bien abordadas a través de las becas y créditos, y eso se puede seguir perfeccionando, pero no en términos universales. Yo creo que lo bueno es que la gratuidad no se instaló de manera universal. Eso habría sido bastante más complejo y eso no ocurrió en su momento. Y ahí, a propósito de un problema que tú también señalaste y que han señalado muchas personas también, de el momento actual de nuestro sistema escolar. Si bien se sabe que cada peso se tiene mayor rentabilidad social si es que se invierte tempranamente en la educación, el sistema escolar hoy día vimos que enfrentó un cambio institucional o administrativo importante en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Todavía hay dolores de aplicación respecto a esa reforma, lo vimos particularmente en lo que pasaba en Atacama. Pero ¿cuáles son las perspectivas de ese, tanto de esa instalación como de cómo, si se puede hacer una evaluación de lo que han sido las políticas que se impusieron en ese gobierno, precisamente porque son cambios que apuntaban más bien a cuestiones administrativas, con varios diagnósticos que eran bastante omnicomprensivos respecto a lo que pasaba en la educación escolar, pero con soluciones que apuntan solamente a uno de los temas? Yo creo que hoy día estamos pagando en parte el precio de reformas mal diseñadas y que partían de un diagnóstico equivocado. Y estamos hoy día en un momento muy complejo de la educación básica, media, porque a la implementación de reformas mal diseñadas y que se basaron en un mal diagnóstico se le agrega además los efectos de la pandemia, de los cuales el país no ha sabido hacerse cargo. Y la capacidad de reacción del sistema educativo frente a los efectos de esa pandemia son limitados porque precisamente hemos heredado las consecuencias de estas reformas mal pensadas y mal diagnosticadas. Muy en general, pero esas reformas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet pusieron todo el foco en las estructuras y abandonaron lo verdaderamente relevante, que es lo que pasa en la sala de clase. Se perdió el foco en los aprendizajes y se puso todo el foco en cambios estructurales que tenían que ver fundamentalmente con modelos políticos ideológicos y muy poco que ver con las verdaderas necesidades del sistema educativo. Y hoy día estamos pagando un poco esas consecuencias. Chile lleva 10 años estancado en sus aprendizajes, y a eso agrégale los efectos de la pandemia que han hecho que no solo se estanquen, sino que incluso bajen. Y por lo tanto, hoy día lo que se necesita es fundamentalmente reconocer, a mi juicio, que el diagnóstico que sirvió de base para esas reformas era un diagnóstico equivocado, y por lo tanto lo que el sistema requiere es todo lo contrario: mayor flexibilidad, mayores espacios de autonomía, mayores espacios de innovación, una educación pública que no esté anclada a un modelo de administración estatal excesivamente rígido, muy burocrático, que impide precisamente lo que las escuelas necesitan. La educación particular subvencionada está también ahogada por una regulación excesiva, y eso hay que limpiarlo rápidamente. Y además se necesita un foco muy claro de las autoridades en torno a que lo relevante hoy día es cómo recuperar los aprendizajes y cómo recuperar lo básico de un sistema educativo. Esto es, que tenga continuidad. El caso de Atacama demuestra todo lo contrario, ¿cierto? 80 días paralizado, creo que fueron 80 días. Sí. Se requiere hoy día continuidad, se requiere recuperar la asistencia. El país no ha sido capaz de recuperar la asistencia, todavía no tenemos los niveles de asistencia previos a la pandemia. Un informe de Acción Educar mostraba que 200.000 niños perdieron la mitad de las clases, faltaron a la mitad de las clases en todo el año. 200.000 niños, con mayor fuerza en el mundo de la educación pública. Y se requiere poner el foco en los aprendizajes, porque tanto en CIMSE como en la prueba PISA, lo que se muestra en el mejor de los casos es un estancamiento y en términos generales un fuerte descenso en lenguaje y matemática. Por tanto, y eso requiere una acción política de dejar muy claro que el foco principal de la política pública estará en la recuperación, y hoy día es muy difícil identificar cuál es el foco de la política pública en materia educativa. Está muy lejos de ser una prioridad
y está muy lejos de estar en el foco de lo que verdaderamente se necesita. Son otras las cuestiones que parecen preocupar al Ministerio de Educación. Bueno, sin duda una interesante conversación y aclaración del panorama de cómo está. Vamos a seguir profundizando estos temas. Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, te agradecemos como siempre esta gentileza. Muchas gracias, José Francisco. Saludos a todos.